Hoy hablaremos de alimentación, ya que estamos rodeados de productos que nos seducen, pero ¿agreden a nuestro organismo? Bienvenidos al Anonimato. Hoy tenemos a un invitado que ha decidido de cambiar su forma de alimentación y ha notado cierta mejoría en su estado de salud. Bienvenido y cuéntanos un poco quién eres. Hola, yo soy Javi, me llamo Javi y bueno, soy una persona común que se dedica al reparto, ¿vale? No tiene más. Lo que sí es verdad que toda la vida también he tenido una alimentación, digamos, común, ¿vale? De chico por la tostadita con tulipán, el café con leche con azúcar, ¿vale? Después la adolescencia por los fines de semana que si bebes alcohol, que si vas a McDonald's. Lo normal, más o menos, que todo el mundo hace sin entender las consecuencias que eso tiene, ¿vale? Pero sí a partir de los 35 años más o menos, que sin relacionarlo con esto en absoluto, de hecho tardé mucho tiempo en llegar a relacionarlo, uno lo relaciona más que con los achaques de la edad y tal, ya hasta los 35, ¿vale? Pero el caso es que a partir de esa edad yo lo que siento es un dolor aquí, leve pero constante, que nunca se me quita. Y no le he hecho cuenta y pasan los meses, incluso algunos años, y no le presto ninguna atención al dolor. Y sigo comiendo con normalidad. A media mañana me comía 3 donuts cada 2 por 3, ¿sabes? Los sobres de pasta de 5 minutos, ¿sabes? Cualquier cosa precocinada que cayera en mis manos me la comía. También a veces me gustaba hacer cocinilla, a veces me lo curraba un poquito, que no es que solo comía precocinado, pero que no entendía la diferencia entre un alimento y otro, ¿vale? Que yo cualquier cosa que se comiera, pues entendía que era comida y que no te iba a hacer daño, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a partir de que empiezas a tener esos síntomas, una vez voy al médico, me hacen una ecografía y me dicen que tengo algo en el colon, que vaya a un especialista. Y ahí es donde está el problema, porque a mí no me gusta ir a los médicos, ¿sabes? Pero vamos, ni a los médicos ni a ningún lado. Es decir, una cosa que yo me encuentro bien, que un pequeño dolor no me va a hacer movilizarme, ¿sabes? Pero bueno, ya sabía yo que por ahí era el colon lo que me molestaba. Y entonces uno empieza a indagar, lo típico que escucha de todo el mundo. Ah, pues eso es que eres intolerante a la lactosa o eres intolerante al gluten. Y empieza todo el mundo a opinar sobre lo que te está pasando. Ya todo el mundo Claro, y sobre todo etiquetar. Es decir, a ti te pasa algo que se conoce, que ya tiene una etiqueta concreta, y hay que dar con la etiqueta y ya y ponerte el sello, porque tampoco es que te lo vayan a curar, ¿sabes? Entonces digo, bueno, pues si soy intolerante al gluten, voy a dejar de comer gluten y notaré mejoría, ¿no? Dejaba de comer gluten y notaba leve mejoría. Porque claro, a todo esto no he dicho que con el paso de este tiempo los síntomas se iban incrementando. Yo empecé a sentir picores en las manos, picores aquí cerca de la rodilla. Era habitual, aunque no lo relacionaba en ese momento, que tuviera dolores cervicales o migraña, ¿vale? Y me refiero a que mínimo una vez a la semana. Un día perdido por el dolor, ¿sabes? Luego, si ya a esas alturas de más avanzado en todo este proceso, digamos, en la primera parte de destrucción del organismo, ¿no? Cuando me estaba poniendo malo, a lo mejor un día te ibas a comer fuera, que si pedías un arroz, te bebías 3 cervezas, luego una copa, lo típico de irte a comer fuera con unos amigos y ponerte hasta aquí, ese día enfermaba. Ese día a las 5 o 6 horas de haberme dado el banquete, caía enfermo literalmente, o sea, a la cama desmayado, dolor de cabeza, y a partir de las 3 o 4 de la mañana, que ya pasaban casi las 12 horas de haberme dado el banquete, empezaba con vomiteras y con diarrea en plena madrugada, ¿sabes? Y ahí, estando así, es cuando digo yo, bueno, pues si me quito gluten, notaré mejoría. Noto leve mejoría, pero sigo enfermo. No sé qué es lo que tengo, ¿sabes? O sea, que decir, se ve que lo que como afecta. Eso es lo único que tengo claro. Y a todo esto quiero decir que como no voy al médico, pues yo estaba intentando averiguar yo solo por mi propia experiencia y en base a lo que yo hago y a prestar atención a lo que sucede después, pues entender un poco lo que pasa, ¿sabes? Sin ponerle nombre, sin haber estudiado medicina ni nada. O sea, que lo que tú has hecho es un poco escuchar tu cuerpo, por así decirlo, ¿no? Claro, yo me centré en eso. Cuando empecé ya, o sea, cuando tomé conciencia de que lo que estaba comiendo me estaba afectando, empecé primero a tratar de descartar las etiquetas que todo el mundo me hablaba, que era primero el gluten. Dije, pues me quito el gluten un mes. Y fui estricto y durante un mes entero me quito el gluten. Pero sigo comiendo lácteos, sigo comiendo todo lo demás, ¿vale? Mejora un poco a lo mejor el tema de la psoriasis del picor en las manos, porque lo que empezó como pico en las manos terminó siendo una psoriasis que abarcaba toda la parte de arriba de las dos manos, incluso sangraban. Pues a lo mejor eso se mejoraba, pero me seguía dando el dolor de cabeza.
¿vale? O sea, que no, yo notaba cierta mejoría, decía, bueno, a lo mejor soy intolerante a la lactosa, me quitaba la lactosa y volvía a meter el gluten, ¿vale? Igual, notaba cambios, pero la enfermedad seguía, ¿vale? Entonces, ahí es cuando yo creo que primero descubro, mirando en YouTube, a un canal que es de un gurú que enseña yoga. Y claro, dentro del yoga, pues enseña la alimentación. Y empecé a tomar consejos basándome en esa información. Y ahí sí es cuando noté yo una guía grande. Eso fue como tu primer referente para intentar mejorar, Eso ¿no? es. Eso es el primer referente de, exactamente, de aprender por mi cuenta a ver qué puedo hacer para mejorar lo que pasa sin llegar ni siquiera a saber lo que pasa, lo que quiero decir. Porque tú en algún momento fuiste al médico. No, después de la ecografía no he vuelto a ir. ¿Vale? Entonces yo no sé lo que pasa, es que no es grave, ¿verdad? No estoy echando sangre por ningún lado, ni... Yo lo que sí era periódico, era constante. Durante muchos años, te hablo 6 o 7 años, los pequeños síntomas de la psoriasis, de la piel con los puntitos por aquí, los dolores de cabeza, dolores cervicales, la diarrea, todo ese cúmulo de síntomas era periódico. No había semana que me librara un rato, un día, una tarde, y sobre todo notaba, cuando empecé a hacer cambios en la alimentación, que eso cambiaba. ¿Vale? Entonces, cuando ya me meto en la información de esto de los yogas, es cuando empiezo a hacer ayuno y a comer más vegano y sobre todo a comer alimentos de un ingrediente. Es decir, me abría una piña y me comía la piña entera, por ejemplo, en vez de estar mezclando cosas así. Pero no, tampoco que me restringiera mucho, o sea, pero lentejas sin el chorizo, por ejemplo, porque los yogis son veganos. No, yo no estoy diciendo que, o sea, a mí, en mi caso, en ese momento me ayudó a mejorar porque lo que estaba era dejando un montón de comida prefabricada, digamos, ¿vale? Y lo estaba cambiando por una dieta basada en frutas y verduras, junto con los ejercicios de yoga, y es cuando noté un cambio ya enorme, un cambio de que desaparecen los síntomas. Ese fue el punto de inflexión Ese para mí fue el punto de inflexión. en el que dijiste, esto funciona, me viene bien a mí. Sobre todo en el que dije que lo que me pasa no es una etiqueta, sino un proceso. Que como estoy ahora, es un momento del proceso que llevo y que según el proceso que tenga a partir de ahora, me va a llevar a otro momento muy diferente. No es una etiqueta como un sello puesto a fuego que ya se te queda para siempre. ¿Me explico? Al final un conjunto de alimentos que te sentías mejor. Claro, yo tenía hábitos que me llevan a esas circunstancias y cuando cambié esos hábitos, por la información que obtuve del yogi, cuando cambié esos hábitos, empezó a cambiar todo. Entonces, claro, a partir de ahí se me abrió la mente y ahora empecé a buscar otro tipo de información que siempre basada en mi propia experiencia, diga yo, por aquí sí, por aquí no, sin ningún tipo de, digamos, de precondicionamiento por lo que ya sepa yo de antes, sino lo pongo a prueba en mí y yo decido según el resultado si esto me está funcionando o no. Vale, y entonces podrías decir como que dejaste de consumir alimentos procesados, ¿no? Lo primero que hice, sí. Y el ayuno. Y el ejercicio de yoga, la respiración. Vale, ¿y el ayuno de cuántas horas aproximadamente? En ese momento que yo me encontraba muy mal, me estuve 90 días donde practicaba muchas horas de yoga, pasaba mucho tiempo con la respiración y la meditación, y ahí sí comía una vez a los días y la mayoría de las veces solo fruta. ¿Vale? Pero eso duró como 3 meses. En esos 3 meses desapareció todos los síntomas. O sea, absolutamente todo. Y no solo eso, sino que después empecé a aflojar. Y aflojaba mucho. O sea, a los pocos meses ya había aflojado del todo. Y ya estaba comiendo espagueti con mis hijos todos los días y el cumpleaños comía la tarta. Pero no volvía a los síntomas. Estuve hasta un año comiendo mal, digamos, comiendo todo lo que sabía que me hacía daño y no sentí síntomas. Después de esos 90 días, digamos, de regeneración que tuve. Y lo que hice esos 90 días fue practicar mucho yoga, practicar mucha respiración, meditación y comer una vez al día solo fruta o verduras al día. Ahora que estamos en este punto, antes que nada me gustaría aclarar que yo me considero una persona que siempre he tomado decisiones, digamos, un poco como yo las he sentido y que en muchísimas ocasiones estaban desligadas de cómo siente la mayoría. ¿Vale? Entonces, para mí, yo siempre hago una broma de que yo, por ejemplo, aunque tengo a mi pareja desde hace 28 años, estamos juntos, no estamos casados porque mi hermano nos cura. O sea, es una cuestión de que si mi hermano fuese cura, porque es mi hermano, yo estaría encantado de casarme hasta por la iglesia, pero porque él es mi hermano.
como no tengo hermanos médicos, simplemente no voy a ver a desconocidos, es un fetiche que tengo, ¿vale? Y por esa razón el evitar a ir a médicos lo que me indujo a mí a probar cosas alternativas, como fue esto del yoga, esos 90 días, que me quitaron todos los síntomas y no aparecieron más durante un año, aunque seguía comiendo mal ese año. Pero lo que quiero decir es que es un caso, no sé cómo llamarlo, particular, que yo no recomiendo a nadie que haga lo mismo. Si tiene problemas, ve al médico y allí te ayudarán, que ellos son los que saben. Yo no he estudiado ni sé nada de libros, ni de medicina, o sea, quiero decir, es más, sinceramente, si yo sintiera que lo que me pasa es grave y que no estoy encontrando solución, es a donde acudiría. Lo que ocurre es que no era el caso. Estamos hablando de migraña, de dolores de cabeza y que antes que hartar mi ibuprofeno y a Nolotil o lo que me dieran, pues prefería buscar otras opciones, ¿vale? Pero no recomiendo porque no sé cómo le va a ir a quien lo haga. Yo sé cómo me ha ido a mí, en mi caso particular. Exactamente, al final es tu experiencia y es tu historia la que nos está Claro. contando. A todo esto también te queríamos preguntar qué alimentos a día de hoy, alimentos procesados, eliminarías de tu dieta actual. Yo lo que he comprobado es que lo que más me inflama es el maíz, pero en particular, y es un alimento que está presente en casi todos los productos procesados, es el jarabe de maíz, el jarabe de alta fructosa. Eso habría que quitarlo. Y otra cosa que habría que quitarlo radical sería el aceite, los aceites vegetales. ¿Vale? Aceites vegetales, a mí por lo menos, es de lo que más me acaba los síntomas. ¿El azúcar, por ejemplo? Sí, bueno, el azúcar fue de lo primero, eso no te lo he contado. Al principio de todo, o sea, imagínate, yo jugando yo solo en mi foro interno al prueba y error, ¿vale? Entonces, al principio de los tiempos, lo primero que me quité, aparte de los 3 donuts al mediodía y burradas así, ¿sabes? Fue quitarle el azúcar al café, ¿vale? Se la quité de golpe y empezaba a echarme muy poquito café y mucha leche. Luego empecé a reducir la leche hasta que solo tomo café. Luego ese café lo cambié uno torrefacto del bar por uno de grano ecológico recién molido. Y actualmente por la mañana lo único que tomo es ese café. Recién molido, grano ecológico, un tueste suave y tú sabes que no sea muy concentrado porque me gusta, como dicen, americano. ¿Y tú qué piensas de los alimentos agresores? Ujú. Si son los mismos para todo el mundo o depende de cada organismo. Es que no lo sé. Yo eso no te puedo contestar porque lo que sí sé es, verá, lo que sí sé es que, por ejemplo, el trigo es inflamatorio para todo el mundo, pero no todo el mundo lo gestiona igual, esa inflamación. Entonces puede haber personas que la gestionen bien, incluso que la gestionen bien el resto de su vida. Pero sí opino que sí, que alimentos como el trigo, el maíz o el arroz, ya no es por mi experiencia personal, que es por lo que realmente me rijo para mis decisiones, sino que creo que después de mucho investigar está constatado científicamente que son alimentos inflamatorios. Entonces, claro, la cuestión es que si a ti no te da problemas, pues ¿quién te puede decir nada? Yo, al final yo creo que no se deben de sacar reglas ni siquiera por grupo, sino cada uno tiene que buscar lo que a él le funciona, lo que a él le sirve para vivir en su armonía, ¿sabes? Y cambiando de tema niños. Te Sí. sé que eres padre, que nosotros somos padres. ¿Cómo lo gestionas? Toda la vida he sabido que el McDonald's era malo, digamos, entre comillas, ¿no? Y sin embargo, yo toda la vida he ido a McDonald's cuando se ha terciado. Incluso a día de hoy me pasa con los niños y hasta yo, a veces, si veo que me encuentro bien o que la verdad es que ya no lo hago nunca, pero que no es que esté cerrado a hacerlo, es lo que quiero decir. Simplemente noto que no me va a ir bien y no lo hago, pero si un día me veo bien o digo no pasa nada, pues que no es que tenga un problema con comer comida chatarra. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no soy radical, es decir, vivimos el mundo en el que vivimos, está como está, y tampoco yo me quiero aislar del mundo ni privar a los niños de tener las experiencias que están teniendo todos los niños de su entorno. Lo que sí procuro es tratar de dilucidar lo que yo considero información correcta y transmitírsela desde ya, no esperar a que sean grandes. Es decir, yo intento que cuando vayan a McDonald's sepan que están comiendo McDonald's. Y si al día siguiente se levantan y están irritados, les recuerdo que están irritados porque ayer nos pusimos
hasta arriba en el McDonald's con venga refresquito y venga azúcar y todo, ¿vale? Entonces es un poco eso, ¿no? Yo estoy en conciencia. Me pasa con el mayor, que está entrando ahora en la etapa de la adolescencia, que yo noto como sin yo decirle nada, y además ya si se lo digo es peor, porque ahora está en un plan que basta que se lo diga para que haga lo contrario. Esto rebote. Pero yo no le digo nada. Él solo está queriendo verse bien por la información que está recibiendo desde hace 10 años. Él entiende por dónde va el camino si quiere verse bien, si quiere encontrarse bien. ¿Vale? Entonces yo noto que información que yo le he dado de chico y que parecía que no surtía efecto porque él seguía pidiéndome el azúcar del cumpleaños, el McDonald's y todo lo que veía, ahora que ya no le digo nada y que le dejo a su bola, ahora él está tomando mejores decisiones. Entonces yo personalmente creo que con la chica me va a pasar igual, que cuando ella llegue a la edad y no, a lo mejor le salgan granos y no quiera que le salgan granos, pues va a saber lo que tiene que dejar de comer. Y entiende, de esa manera entiende además lo que hablo al principio, que todo es un proceso siempre, que no es etiqueta, que no es, no, yo tengo acné, por ejemplo. No, ese acné es el resultado de un proceso. Parte del proceso puede ser un proceso genético que se remonta a 300.000 años. Pero una parte muy importante del proceso son las decisiones que tomaste ayer, ¿vale? Entonces ahí está la clave. Y creo que ellos en ese sentido pues harán lo mismo que yo, probarán y si ven que esto no les gusta el resultado que da y lo relacionan, que es donde yo creo que realmente sí tenemos un problema como sociedad, que no se relaciona la consecuencia de la mala nutrición con la mala nutrición, ¿vale? Pero como ellos sí tienen esta información y sí lo relacionan, cuando les pase tendrán que tomar decisiones ellos mismos. Y en ese sentido, claro, yo poco estoy haciendo. O sea, que ya ahora mismo lo atiborro a lo típico, ¿no? Es decir, por la mañana lleva su sándwich con un kiwi, ¿sabes? Pero de todas formas, digerir con el sándwich tampoco funciona, ¿no? Pero en fin, que sí hago que lo sepan. Que Y que sepan. tú confías que en el mensaje que le estás dando, que a la larga haga efecto igual que... Claro, ellos van a tener la información y sobre todo van a tener muy claro el concepto de que la causa es tu responsabilidad porque es el efecto de tu decisión, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, si algo no te gusta, no puedes culpar a nadie. Y yo creo que ese es un gran motor para el cambio. Entonces, yo espero que cambien ellos solos, ¿sabes? Por la Al cuenta final que se trae. trata de eso, de que ellos tomen conciencia de lo bueno y de lo malo, digamos. Sobre todo yo diría de lo bueno y lo malo para ellos. Exacto. ¿Sabes? Porque realmente, si estás siendo feliz. Mira, a mí me gusta, que no lo mencioné, el gurú se llama Sadhguru, es un canal de YouTube con muchos seguidores. Y a mí ese tipo me cambió mucho la perspectiva para muchas cosas. Y en un momento muy crítico de todo esto, además. Y él cuenta algo parecido así, como si en una habitación hay 14 personas y la única que no tiene piernas es la más alegre. ¿Quién tiene un problema? Entonces ese es el punto, o sea, da igual lo que estés haciendo, si no tienes un problema, tú eres feliz fumándote 2 paquetes de tabaco al día, no hay ningún problema. Eso sí, la consecuencia de eso, la consecuencia probable a lo mejor es una metástasis de pulmón. Prométeme que tampoco vas a tener un problema con eso. Porque si lo vas a tener, mejor corta ahora. Sabemos que ¿sabes lo que quiere decir? O sea, de la consecuencia no te libra nadie. La historia es que tú estés bien con la consecuencia de tus decisiones. Ese es el punto. Eso te queremos preguntar, cuando empiezas en este punto de informarte por tu cuenta, de ver otras alternativas, ¿en qué referentes te...? Claro, a mí lo primero fue este canal de Sadhguru, me explotó la cabeza y durante años no hacía más que ver vídeos, tanto en español como en inglés, y a poner en práctica los ejercicios de yoga. Yo no he ido a clases de yoga ni nada, yo todo ha sido a través del canal de YouTube y dedicándole muchas horas en mi casa. Pero claro, al recuperarme después de esos 90 días de intensidad, luego estar un año comiendo, digamos, mal, y volver otra vez a la crisis, a los síntomas, al dolor, a la psoriasis, a la diarrea. Ahí sí que fue cuando tomé conciencia realmente de que era yo el que tenía que transformar mis hábitos. No era una cuestión de, venga, me curo en 90 días y luego vuelvo a lo mismo, sino tengo que cambiar mis hábitos para que los nuevos hábitos no me ocasionen estas consecuencias que no quiero. Y entonces ahí sí me abrió la mente a escuchar cosas que no son, digamos, lo que más se repite,
¿vale? Por ejemplo, se repite mucho que los huevos son malos. Y de repente encuentro a un doctor en YouTube que dice que los huevos son buenos. Pues yo escucho a ese hombre a ver qué dice. Y si me resuena lo que está diciendo, No, sí, lo que empiezo a comer huevos para desayunar. Y veo cómo me va, incluso hacerte análisis si hace falta, ¿vale? Y entonces vas viendo, oye, mira, pues no me está yendo bien, o sí me está yendo bien. Entonces me abría esa experiencia, ¿no? Y dentro de esa experiencia, yo canales que recomendaría sería principalmente de Fran Suárez, que ese es muy conocido, aparte de Sagudo, que también es hiper conocido. Recomendaría mucho. Este es controversial, pero creo que sabe lo que habla y no y está enfocado a la dieta keto. Que yo personalmente no soy yo y hay días, o sea, es como tengo cierta tendencia al keto, pero no soy para nada radical. Yo pienso que la dieta keto a la larga es complicada de mantener, Y es que no es necesario, o sea que que no hay que llegar al extremo de... si te va bien, mira, este que hablo se llama Doctor Baker, a ti le va estupendamente. Tú lo ves, más alegre que ese no lo hay en YouTube. Entonces ya de entrada, ya con eso ya me ha ganado. O sea, si una persona es más alegre que yo, obviamente lo está haciendo mejor que yo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya por ahí, ahora, si yo por hacer esa dieta soy menos alegre, ¿sabes? Entonces a lo mejor no exactamente para mí. ¿Me explico? Ese es un poco el punto, ¿no? Ahora, sí que es verdad que tengo tendencia a keto y sobre todo porque como patata y porque como fruta, ¿vale? Pero sí, o sea, del tirón, olvídate del trigo, olvídate de cereales, sobre todo si estás teniendo síntomas, el que sea, de piel, de dolores, de hinchazón. Si estás teniendo síntomas, quítate el trigo, quítate el maíz, quítate las harinas, baja el azúcar, quítate de procesado, de refinado. Claro que es como que la medicina actual es lo que tú dices, pone el sello según el síntoma que tenga, pero quizá haya que buscar más allá, claro. Claro, yo creo que es la gran distopia que hay ahora mismo entre la nutrición y la medicina. Y es que, en verdad, cambiando la nutrición, o sea, se cambian las etiquetas. O sea, que si a mí te dicen, tienes algo crónico, es como si se diera por sentado. O sea, como que la primera enfermedad crónica que no vamos a cambiar nunca es comer pan. Y entonces, en ese paradigma, tú tienes tal síntoma crónico. Pero claro, porque estamos en un paradigma donde no nos planteamos dejar de comer pan. Claro, pero yo, por ¿Verdad? ejemplo, tengo ahí a mi madre en contra porque siempre me dice, con el hambre que había antes siempre comíamos pan, pero también entiendo que el pan de antes no es el mismo pan Yo, que se yo, come de- yo ahora. soy muy ignorante, ¿vale? Entonces yo no sé cómo eran las cosas antes, ni cómo han contado otros que eran las cosas antes, ¿vale? Pero entiendo yo que si había hambre, había ayuno. Forzado si quieres, pero había ayuno. ¿Me explico? Entonces, claro, Contrarresta. haciendo ayuno te puedes comer casi como las cabras. Ah, bueno, no sé, ya hablamos exagerado. Pero me entiendes el concepto, ¿no? O sea, que decir, que comiendo una vez al día, tu cuerpo gestiona cosas que comiendo 5 al día te dice, venga ya, y tira la toalla, ¿sabes? Y te deja solo. Me explico, pero comiendo una vez al día, comiendo poco, no teniendo que comer, realmente el cuerpo entra en ketosis, entra en una serie de circunstancias metabólicas que te van a mejorar los síntomas. Y entonces, claro, un cacho de pan ahí es oro. Mira, hay una cosa que yo vi en alguna parte sobre las aves migratorias, que me corrija el que sea experto en aves migratorias, ¿vale? Pero era como que tenían una dieta cuando estaban en Europa o donde fuera, basada en insectos. Que se te comen insectos, alguna rana, algún pescado pequeño, ¿vale? Las marismas estas, ¿no? Pero cuando se acerca la fecha o sea, cuando sienten que llega la hora de emigrar, cambian la dieta y empiezan a comer semillas. Empiezan a comer los típicos granos que se le da en el parque, todas las semillas que encuentren, engordando. Y cuando engordan, porque todo eso, esa semilla, todo eso, lo metabolizan en grasa corporal. Pues claro, hay mucha energía ahí que no están gastando. Y se acumula en el cuerpo, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que luego vuelan y cruzan el Mediterráneo, cruzan el Atlántico, y ahí es una época larga de ayuno y de mucho consumo energético. ¿Entiendes? Entonces, es una reserva en previsión a vaca flaca. ¿Me explico?
Y lo mismo pasa un poco en la Edad Media, ¿no? El grano era como un tesoro y era simple, pero para el invierno. O sea, tú te pegabas cosechando grano todo el año para el invierno. ¿Por qué? Porque en el invierno te caga de frío, no sale el sol, no podemos hacer nada y te muere de hambre. No hay tomate, no hay lo otro, pues te muere de hambre. Y el pan salva vida, ¿sabes? Al final es una reserva. Claro, el pan salva vida. Ahora, ¿qué ocurre? Que hoy día tenemos un estilo de vida donde el pan se ha vuelto dañino. Y claro, como el paradigma es no vamos a cambiar el estilo de vida y tampoco vamos a dejar de comer pan, eso significa que tu problema es crónico. ¿Me explico? Pero porque estamos cronificando el paradigma en el cual se da el problema. Ahora, si tú cambias tus hábitos alimenticios o de requerimiento energético, pues el problema va a desaparecer muy probablemente. Creo yo. Mira, me gustaría decir alguno más que a mí me ha venido bien por los jugos de zanahoria. Yo sé que esto también es muy controversial, pero a mí me va estupendamente. Yo tenía problemas intestinales y yo con esto voy como un reloj. Y el Río Naranja 5x5 de un tío que se llama Dr. Lubin Johnson. Que eso es una locura. Yo no digo eso. Pero luego, en cuanto a más información, me gusta mucho la información que da un chaval joven que se llama Alejandro Dietista. Alejandro Dietista. Y creo que me dejó alguno más por ahí interesante. Pero ahora mismo no caigo. Ah, sí, muy importante. No se habla de eso. El tema electrolito. El tema electrolito y la sal en el agua. Y ahí, de hecho, no se va a hablar de eso tampoco, porque eso ya sí es demasiado controversial. Pero sí que hay una persona que está dando un paso al frente y se llama Academia Unani, Duarte, David Duarte. ¿Vale? Entonces recomiendo mucho que sigáis, que os informéis de ahí, que primero veáis si resuena la información y si resuena lo pongáis en marcha y si no funciona, hay que volver para atrás, ¿sabes? Que eso es lo que hago yo. Por eso, insisto, no recomiendo a nadie nada. A mí, lo que me ha funcionado a mí es experimentar conmigo mismo, tener mucha conciencia de lo que estoy haciendo, tener claro el tiempo que lo llevo haciendo y ver los resultados. Prueba y error, y poco a poco voy adquiriendo esos hábitos. Bueno, y si me dejáis Esto es tuyo. Ahora mismo, por ejemplo, un hábito que estoy teniendo es que lo primero que tomo por la mañana, después de practicar un poquito de yoga, respiración y meditación, nada, en 20 minutos, me tomo un café como el que explicaba antes y me preparo una garrafa grande, 3/4 litros así, de agua con minerales de los que necesita el cuerpo, de los que pueda, sal marina ecológica, le echo MSM, silicio, ¿no? O sea, lo que tengo por ahí. Le echo también 3 cucharadas de vinagre de manzana y eso me lo voy tomando poco a poco a lo largo de toda la mañana. Y ya al mediodía hago la primera comida, que a veces keto y a veces no, ¿vale? Pero sí procuro que sea comida de un solo ingrediente. Aguacate, pescado, coliflor y huevo, por ejemplo, ¿no? Y como cosas así, las que quiera. Y luego por la tarde me tomo los jugos de zanahoria, ¿vale? Y otro café, que cae también por la tarde. Entonces yo hago eso 3-4 días a la semana, sobre todo entre semanas, para estar enfocado con todas las cosas del café entre semana y tal. Y cuando llega el fin de semana me relajo. Y si hay que comer unas lentejas, se come una lenteja, procuro comer sano. Y de vez en cuando, si hay que salir al restaurante y se come una hamburguesa o esto, procuro ir a una recién hecha y no de plástico, pero sí, viernes a domingo me relajo según cómo me vaya encontrando. Si me veo que me duele un poco la cabeza, porque ya eso sí, me he vuelto muy... O sea, me percibo enseguida, ¿sabes? Me tomo una cerveza, por ejemplo, el alcohol, a mí me hace mucho daño el alcohol. En el momento que me tomo una cerveza, enseguida noto si me está llevando por mal camino o si me aguanto la segunda. Más de 2 ya sé que no aguanto. Bueno, pues muchas gracias, Javi. Nada. por Un tu placer opinión. tenerte aquí, No, un placer agradecerte y aquí estamos para cuando quieras contarnos tu historia. Genial. Muchas gracias.